Bueno, queridos hermanos, he puesto como tema sobre la prédica de hoy, cómo responder al pecado que nos rodea. ¿Cómo responder al pecado que nos rodea? Queridos hermanos, yo creo que esa historia que hemos leído en la palabra de Dios, esa historia es bastante conocida y también es muy popular hoy en día, en verdad. Se sabe que muchas veces cuando hablamos con personas usan esa historia para algún propósito que luego vamos a... Esa historia es una de las historias en los últimos tiempos, una de las historias más conocidas de la palabra de Dios, en verdad. ¿Y por qué? Eso vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y entonces tal vez dice usted, pero pastor, vamos a hablar de esa mujer y tú has puesto como tema cómo responder al pecado que nos rodea. ¿Qué relación con eso? Primero es, queridos hermanos, que esa historia, aunque sí muestra la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, esa historia no trata primeramente sobre esa mujer. Esa historia trata más cómo tenemos que nosotros manejar la situación pecaminosa que nosotros encontramos y enfrentamos día a día en nuestra sociedad, en nuestras propias vidas, en las vidas de nuestros familiares, en las vidas de nuestros compañeros de trabajo, en las vidas de los compañeros de clase, en las personas con que nosotros vivimos nuestra vida prácticamente, ¿verdad? Y entonces entramos en la historia y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana. La palabra empieza con decir, y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos. En el contexto en que estamos, podemos ver que Jesús estaba enseñando la palabra de Dios en el día, estaba enseñando la palabra de Dios en el templo, en Jerusalén, el centro de la religión judía. Ahí donde estaban todos los teólogos, todos los fariseos, todas las personas que eran líderes religiosos de esa época, estaban reunidos ahí en el templo y Jesús se fue predicando la palabra en medio de ellos. Y en la noche no quedó en Jerusalén, sino que salió de la ciudad al monte de los olivos, que en esa época era una colina con árboles, olivos, en que no había nadie, un huerto, porque Jesús quería estar solo. Bueno, no solo, Él quería estar con su Padre, a meditar, a orar y a recibir fuerzas nuevas. Varias veces en los evangelios leemos eso, que Jesús busca la tranquilidad para estar con su Padre celestial, hablando y meditando. Y sabe que si tú vas a leer los evangelios, hay algo curioso, es que es casi siempre cuando viene una tempestad en la vida de Jesús, y esas tempestades siempre vinieron de parte de la religión, de acusaciones, de trampas que querían poner a Jesús, como en esa situación también que vamos a estudiar en esta mañana. Jesús, anticipado a eso, tomó tiempo para estar a solos con Dios. ¿Para qué? Para ser llenados con Dios mismo para poder enfrentar esos tipos de cosas. Estar a solos, porque Él sabía lo que iba a venir. Si tú vas a verificar en el Evangelio, siempre puedes ver, Jesús está solo, después algo fuerte o antes de que va a pasar algo fuerte en su vida. Si Jesús necesitaba eso en su vida, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? Si nosotros enfrentamos cosas difíciles y duras en nuestra vida, si vienen tentaciones en nuestra vida, qué arrogancia que nosotros pensamos poder manejarlo solo, sin buscar a Dios, sin tomar tiempo para estar con Él. Y nosotros decimos, no, yo soy más fuerte que Jesucristo, porque yo no necesito estar con el Padre Celestial para poder afrontar esas cosas. Arrogancia, ¿verdad? Si Jesús no lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Y entonces así, Jesús está al monte de los olivos y por la mañana, dice el versículo, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Empieza muy positivo esa parte. Porque Jesús está sentado como el maestro enseñando la palabra, ¿cierto? Como el maestro.
enseñando la palabra, y dice que todo el pueblo vino a él. Estamos hablando de un grupo de personas grandes. En el templo había mucha gente siempre. Mucha gente. Y todos vienen a escuchar las enseñanzas de Jesús. Hermoso, ¿no? Hermoso. Excepto para un grupo de personas, porque a ese grupo de personas no le gusta que Jesús está enseñando la palabra de Dios sin la autoridad de ellos. Porque Jesús no era un rabino reconocido, no era parte del Sanedrín, el consejo más importante de los rabinos, sino Jesús, podemos decir que era, en la opinión de ellos, un predicador autonombrado, que él mismo se puso como predicador, predicando la palabra, sin la autoridad de ellos. Y entonces por esa razón también siempre puede encontrar esas confrontaciones entre esos líderes religiosos y Jesucristo. Siempre. Para Jesús los títulos no son tan importantes. Para Jesús lo más importante es que un hombre está fiel a la palabra, fiel a lo que menciona Dios en su palabra y que predica lo que dice la palabra, ¿verdad? Y entonces ese tiempo lindo en que Jesús está enseñando tranquilamente la palabra a esas personas que tienen hambre para escuchar, no dura mucho tiempo, porque en el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer sorprendida en adulterio. Y ahí surgen unas preguntas, ¿no? Primeramente, ¿cómo cogieron a esa mujer? ¿Estaban pendientes de que ella iba a pecar y cogerla? Pero lo que sabemos es que la cogieron y lo llevan a donde Jesús. Y más adelante también dice por qué lo hacen. No es que esos fariseos y escribas quieren escuchar lo que Jesús va a decir de ella para aprender de cómo nosotros tenemos que afrontar una situación así. Para nada. Solo era para tentarlo, para probarlo. Porque en el versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Esa fue la razón. Y entonces ahí viene ese grupo de hombres, llevan a esa mujer y lo pone en medio, dice. Poniéndola en medio. Qué vergüenza, ¿cierto? No estamos hablando de un grupo pequeño de personas. Es como que alguien, que estamos nosotros aquí en la iglesia dando el culto, ¿verdad? Porque estamos en el templo en esa situación. No estamos en cualquier lugar, estamos en el templo. Y entonces, que estamos haciendo el culto, que hay mucha gente que vinieron para escuchar el evangelio y que alguien, en contra de su voluntad, por un grupo de hombres, lo entran por aquí y lo ponen aquí al frente y dice que esa mujer es una mujer fea porque cometió adulterio. Y nosotros la cogimos haciéndolo. ¿Cómo se sentiría esa mujer? ¿Verdad? ¡Qué vergüenza! Y mira cómo ellos hablan. Porque pensando en esa mujer, no están pensando en el bienestar de ella, ¿cierto? No están pensando en el bienestar de ella, porque eso puede escuchar en las palabras que ellos usan. Muchas veces nosotros podemos escuchar de alguien de forma como habla de alguien, si hay amor por esa persona o si no hay amor para esa persona. Porque mira, en el versículo 4 dice: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear, mira las palabras que usa, a tales mujeres. Entonces, con otras palabras, para hacerlo como nosotros hablamos, ese tipo de personas tenemos que apedrear. Así hablan de esa mujer. De esos tipos de personas. Y entonces, ¿qué podemos escuchar? Ellos lo tratan de esa mujer como muy impersonal, como que no es persona, como que no es ser humano, que es como basura que tenemos que botar, ¿cierto?
Así tratan de esa mujer, así hablan de esa mujer. Queridos hermanos, es para nosotros sumamente importante. Eso incluye el segundo mandamiento más grande. ¿Qué es el segundo mandamiento más grande? Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Toda la humanidad es nuestro prójimo, ¿cierto? Y entonces, si nosotros tenemos que tratar con esa persona como nosotros amamos a nosotros mismos, ¿podemos hablar así? De ese tipo de personas, mejor que mueren. Porque eso están diciendo esos. Porque apedrearlo es para matarlo, ¿cierto? Apedrearlo es tirar piedras hasta que muere la persona. Tenemos que tener cuidado como hablan, ¿no? Siempre me toca ese ejemplo de que hay personas que hablan, por ejemplo, de esos chicos que andan en las bandillas, ¿no? Que dicen, no, ellos matan entre ellos, son ellos nomás. Es lo mismo. Eso es viéndolo impersonalmente, como que no es un chico que una vez nació, que su mamá estaba alegre que ese niño nació y que lo tiene 16 años creciendo, criándolo, dándolo comida y dándole amor, y a cierto momento muere la persona. Son personas, son individuales, son personas con un corazón, un alma, un cuerpo, una familia. Andan en malos pasos, sí. Pero nosotros como cristianos nunca podemos hablar así de otras personas, como que son de menos valor que nosotros, que son menos importancia que nosotros. Eso es pecar contra el segundo mandamiento. ¿Y qué dice? Dice ellos, y en la ley de Moisés está que tiene que apedrearlo. ¿Es cierto eso? ¿Está en la ley de Moisés eso? ¿Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa ley? Sí está. Jehová mandó a Moisés, esa es la ley de Dios. Exactamente. Dios mandó a Moisés para matar a personas andando en adulterio. Eso no es broma, eso no es mentira, es verdad. Ellos tienen razón. Eso sí está en la ley. Pero ahí viene la pregunta, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Cualquiera? Dios. ¿Puedo yo diciendo, mira, esa persona anda en adulterio y cogiendo una piedra? ¿Esa es la idea? No. Pero ¿para quién fue ese mandamiento? ¿Quién tenía que practicar ese mandamiento? ¿Quién? ¿O está Jesús contradiciendo su propia palabra de su Padre? No. Es un mandamiento. Es un mandamiento dado por Dios. Pero ¿quién tiene que hacer eso? El gobierno. Es un mandamiento para el gobierno. Ese mandamiento fue dado a Moisés para dar a los líderes del pueblo, no los líderes religiosos, los líderes del pueblo, para proteger al pueblo y castigarlo. Y en la opinión de Dios, eso dice algo sobre nosotros, no dice algo sobre la palabra. Porque nosotros dice adulterio y matarlo. No. Es porque nosotros en nuestra cabeza tenemos una lista de lo que es grave pecado y lo que es menos grave, ¿cierto? Y decimos nosotros, no, y como adulterio es tan común en nuestro pueblo, hasta los cristianos lo afecta diciendo lo que no es, sí es malo, pero tenemos comprensión, ¿cierto? Ese problema no es un problema de Dios, es un problema nuestro. Que no amamos suficientemente a la palabra de Dios para decir que adulterio es muy malo porque Dios lo menciona muy malo en la palabra. Y si entonces estamos andando en adulterio, tenemos que arrepentirnos lo más pronto posible. Entonces es una ley para el gobierno, para liderar al pueblo. Dios dijo al gobierno de Israel, si hay personas que andan en el adulterio, tiene que matarlos. ¿Para qué? ¿Por qué tan fuerte ese castigo? ¿Por qué? Para que otros no van a copiar ese comportamiento. Todo el pueblo termina adulterándose. No sé cómo sea la palabra. Pero el gobierno también lo hizo, por eso se acabó. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios siempre está protegiendo el pueblo. La protección del pueblo es más importante que la vida de un individuo.
En la palabra de Dios siempre encontramos eso en el Antiguo Testamento. Porque Dios no quiere que el pueblo va a acostumbrarse al pecado. No lo quiere. Y nosotros tal vez dicen, entonces, pero nosotros ni un Nuevo Testamento, ¿no? Entonces no pasa nada. ¿Cierto? Sí sabe que el gobierno todavía tiene esa responsabilidad de cuidar bien al pueblo. Sí sabe que es responsabilidad del gobierno de proteger al pueblo del pecado. No lo hacen, pero tienen que hacerlo. Pablo mismo lo dice. Pablo dice en el versículo, en Romanos 13, versículo 4, dice que escucha bien, el gobierno es servidor de Dios para tu bien. Y en el mismo versículo dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar a lo que hace lo malo. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. El gobierno es permitido para un gobierno, por ejemplo, castigar con muerte a una persona que es asesino. Bíblicamente, sí. Sí. La Biblia dice que cuando alguien quita la vida deliberadamente de una persona, esa persona tiene que morir. Por esa razón hay gobiernos todavía en el mundo que tienen esa pena de muerte. Es bíblico. No hay que hablar así, no, pero no, somos una cultura más elevada y gracias a Dios no hacemos eso. Es más elevada eso. De que uno mata a personas y después decimos, no, pero esa persona sí puede seguir viviendo. Dios dice que no. Sí, gracias. Mire, yo en esos días había un video que se hizo viral un poquito, no tanto, pero sí. Había un asesino en una de esas cárceles famosos de Bukele. ¿Sí lo vio? Y que estaba rogando por una segunda oportunidad en el video. ¿Sí ha visto? Diciendo, por favor, presidente Bukele, danos una segunda oportunidad porque estamos en esa cárcel y no podemos salir a ningún lado y siempre tenemos que estar aquí, estamos tristes y queremos una segunda oportunidad. ¿Y qué dijo el presidente en el mismo video? Una sabiduría tremenda. Sí, hermoso. Dijo que no. Él dijo, ¿cómo podemos nosotros dar libertad a una persona que mató a 3 o 4 personas en la calle y darle una segunda oportunidad? Y él dijo algo más que es muy, muy importante para nosotros. Él dijo, Dios le puede perdonar. Y cuando él muere, él va al cielo. Pero nosotros como gobierno no podemos hacer eso. Y él tiene mucha razón. Está cumpliendo completamente a lo que menciona la palabra de Dios. Cuando un asesino en la cárcel se arrepiente, gloria a Dios, va a recibir perdón de sus pecados. Pero no significa que decimos entonces vaya nomás a la calle, regresamos. ¿Por qué no? Porque tiene que cumplir su condena. Esa es justicia. Porque imagínense todas esas familias que perdieron sus seres queridos. Para siempre los perdieron. Bueno, aquí en la tierra. Y el asesino, segunda oportunidad. ¿Y esas personas que murieron, recibieron segunda oportunidad también? No. Y entonces, entienda bien, Jesús no está diciendo que esa mujer, entonces, según sus nuevas leyes, que van en contra de las leyes del Antiguo Testamento, no tiene que recibir su condena. Porque a veces hay personas que lo dicen, no, en el Antiguo Testamento Dios era muy severo, Él mataba a todos. Y en el Nuevo, gracias a Dios, tenemos un Dios muy diferente. No, es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. No ha cambiado. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios que el Antiguo. Entonces, ¿qué explica la situación de Jesús? ¿Por qué Jesús responde al final así? Eso vamos a entender luego. Entonces, ¿qué es la idea de esos fariseos y escribas? Ellos dicen, vamos a mandar a esa mujer porque él puede dar 2 tipos de respuestas. Él puede decir, mejor no apedrearlo. Y entonces podemos decir, en contra de las leyes de Moisés.
ese maestro no es confiable porque él contradice lo que Dios dice en su palabra. Y si Jesús va a decir, sí, tiene que apedrearlo, vamos a decir, ese hombre se hace juez, él mismo va a hacer el juicio y él no es permitido para eso porque él no es juez. Y entonces los fariseos piensan, ya lo tenemos, no importa si él dice sí o si dice no, nosotros lo vamos a poder acusar. Esa es la idea. Pero Jesús es otro nivel, ¿cierto? En inteligencia. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen con esa pregunta y dicen entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué hace Jesús? Jesús no hace nada. Dice el versículo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los está negando. No está dando ninguna respuesta. Pero ellos quieren escuchar la respuesta. Y entonces en el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces Jesús dice prácticamente, hágalo nomás. El que está sin pecado puede empezar a tirar la piedra. Y imagínense el silencio que después de esa respuesta cayó sobre esa multitud. Mirando, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién puede decir en frente de toda la multitud, yo estoy sin pecado, yo voy a tirar la primera? ¿Cierto? ¿Hay alguien aquí que dice, sí, yo pudiera tirar la primera? Nadie, ¿verdad? La Biblia es muy clara en ese sentido. Todos nosotros nos desviamos. No hay ninguno entre nosotros que hace lo bueno. Romanos 3. No hay quien hace lo bueno, ni aún hay uno. Todos somos pecadores. Todos destituimos la gloria de Dios, dice Romanos 3. Todos nos desviamos. Todos. ¿Verdad? Y desde el versículo 8, entonces, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Silencio. Y ahí pasa algo hermoso. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, ¿qué pasa? ¿Acusados por quién? Acusados por su conciencia. Sí sabe lo que es la conciencia, ¿no? Parece ser que ellos comenzaron a recordar. Sí sabe lo que es la conciencia, ¿cierto? La conciencia es esa pequeña voz que nos habla cuando vamos a hacer algo mal. Ese sentimiento de que no, mejor que no lo hago. Pero nosotros, como somos malos, dice la palabra de Dios, ¿no? Que somos malos. Mejor que sí. Si ustedes, sabiendo que son malos, dice Jesús a la humanidad, dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más? Y entonces la palabra en algunas ocasiones dice que nosotros somos malos. Según los estándares de Dios, nosotros somos malos. Y entonces viene la conciencia diciendo, acusando. Es muy importante escuchar esas acusaciones que a veces escuchamos en nuestra vida. Soy malo, soy pecador y acuso a otro. O lo señalo a otro. Acusados por la conciencia. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahí es algo hermoso. ¿Qué pasa aquí? Salían uno a uno, pero ahí dice algo más, que es hermoso también. ¿Qué dice? ¿Cuáles salieron primero? ¿Cuáles? Los viejos.
Los viejos salieron primero. ¿Por qué? Mira nomás. Porque por la experiencia de la vida saben un poquito más que ellos no son buenas personas. No están libres del pecado. ¿Cierto? Desde los más viejos hasta los postreros, hasta los jóvenes. Los ancianos salieron primero. Y unos jóvenes que todavía pensaban que sí era un poquito mejor que los demás, quedaron ahí. Hasta que vieron que todos salieron, ya vamos nosotros también entonces. Y dice la palabra de Dios, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Eso no quiere decir que no había nadie ahí. Los que salieron, era ese grupo que vinieron con esa mujer para acusarlo y para matarlo. Entonces no significa que desapareció toda la multitud, no. Dice que desapareció ese grupo que quería públicamente matar a esa mujer. Se fue ese grupo. Se cayó la trampa. Se fueron. Y ahí llegamos al punto clave. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están esos varones que te trajeron aquí? Ninguno te condenó. Y ahí empieza a hablar la mujer. Ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella es María Magdalena, ¿verdad? No sabemos quién era. Mira, vamos a regresar a un punto en la historia. ¿Qué está pasando exactamente en esa historia? Primero es lo que tenemos que saber. Es que ese grupo de personas quería hacer un juicio público. Aquí lo llaman, ¿cómo se lo llaman? Justicia propia, ¿cierto? Quería hacer justicia propia. Yo me recuerdo muy bien esa historia. Me gustó bastante, que creo que fue por Playas que cogieron a 2 personas que encerraron en un UPC y el pueblo empezó a hacer juicio propio, sacaron a esa gente del UPC y con todos lo mataron. En la maná, sí, eso, lo queman vivo en la maná. Sí, en otras partes también pasó, pero yo me recuerdo bien esa historia porque la primera vez que lo vi, estando en Ecuador, y como nunca ha pasado eso en mi país, para mí fue algo muy impactante. Los quemaron. Hasta que los videos que salieron de ahí, yo no podía dormir esa noche. Pero eso muestra, queridos hermanos, ese es el caso que Jesús estaba condenando. No, pero eran malas personas. Entonces, nosotros no somos llamados para condenar así la persona. Ahora, hay una cosa que es muy importante, queridos hermanos. Hay muchas personas que usan esa historia y que dicen que nosotros cristianos tenemos que aprender bien de Jesús, que nosotros no podemos juzgar a los demás. No podemos decir nada entonces de lo que hacen mal. Mejor que callamos nosotros. ¿Por qué nosotros no somos mejores? Y hay pastores que predican eso, que dicen: mira Jesús, lo que nosotros tenemos que transmitir es el amor de Jesús. Y decir que Jesús ama a todos, no importa cómo anda, Dios le ama y siempre está bienvenido para venir a Él. Y condenar no se tenemos que hacer porque todos somos pecadores. ¿Es eso lo que Jesús quiere decir en esa historia? ¿Que nosotros callamos? La respuesta es muy clara. Eso es que Jesús nunca mencionó en esa historia. Por eso tenemos que entender el significado original de las palabras que usa esa parte. Porque Jesús dice clarito, en el último versículo dice: ni yo te condeno. ¿Qué quiere decir eso?
Eso no quiere decir que Jesús no va a decir nada de su comportamiento malo. Lo sabemos clarito porque no es una contradicción lo que está diciendo. Porque mira lo que dice. Ni yo te condeno, vete. ¿Y qué dice? No peques más. ¿Qué? Primero dice no le condeno y después lo condena. ¿O cómo? ¿Sabe lo que el problema es? El problema es la palabra condenar en ese sentido, es ejecutar el juicio. Entonces lo que dice Jesús es que ese grupo de personas no está permitido para ejecutar el juicio. Ellos no pueden ejecutar la condena. Entonces no está hablando de juzgar, no está hablando de decir lo que ella hace mal. Eso no está hablando de él. Y entonces es muy claro que nosotros no somos llamados para hacer eso. Eso es justo la diferencia. Cuando nosotros podemos encontrar una persona adulterio, la palabra dice que no tenemos que coger las piedras para apedrear a la persona. Eso está diciendo Jesús. Pero queridos hermanos, entiéndame bien. Nosotros cristianos somos las personas indicadas y llamadas para mencionar el pecado a su prójimo. Eso no es juzgar y condenar lo que menciona Jesús aquí. Jesús no dice, no hables mal de una persona que anda en adulterio. No lo dice. Él dice, no mata a una persona que anda en adulterio. No haga justicia con sus propias manos. Eso dice Jesús. Entonces lo que prácticamente, haciendo la interpretación bien, dice Jesús en el último versículo es, entonces Jesús le dijo, ni yo le voy a apedrear. Vete y no peques más. No siga andando en adulterio. Eso está diciendo Jesús. Entonces Jesús con las palabras, como nosotros usamos la palabra juzgar, juzga a la mujer. Diciendo, tú andabas en adulterio y no tienes que seguir haciéndolo. Y ahí viene alguien y dice, sí, pero Jesús estaba sin pecado. Es verdad, Jesús estaba sin pecado, pero no significa que nosotros no podemos decir nada. ¿Ejemplos? Claro. Claro, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que condenan la mala conducta de otras personas. La Biblia es muy clara en eso. ¿Sabe lo que, por ejemplo, Pablo escribe a Timoteo? En 1 de Timoteo, versículo 5, versículo 20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. No, pero Pablo, no puede juzgar, no puede juzgar. Tú no puedes decir nada de otra persona porque tú eres también un pecador. Eso en la Biblia no. ¿Sabe lo que Juan el Bautista dijo? Juan el Bautista era un pecador, ¿verdad? ¿O Juan el Bautista también era una persona sin pecado? No. ¿Qué dijo él? Camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? No, pero Juan, no juzgues. ¿Qué dice Pablo a esa persona que por razones injustas estaba en contra del Evangelio? Él dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Pero Pablo, no juzgues. Nuevo Testamento. Jesús mismo dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y la Biblia dice muchas cosas más, ¿cierto? Gálatas 5, versículos 19 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo no puede juzgar. Dios es amor.
1 Corintios 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexualidad, heredarán el reino de Dios. Pablo, cuidado, tienen que ganar el prójimo con amor. Queridos hermanos, hoy en día vivimos en un ambiente cristiano que está fuera de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Está consciente de la primera palabra que Cristo mencionó cuando Él salió a predicar? ¿Sabe que mucha gente piensa que Jesús empezó a predicar? No, 30 años tenía. Fue bautizado por Juan, empezó su ministerio. Y su primera palabra que salió, Dios es amor. Dios es amor. ¿Vino así? No sabe cuál era la primera palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo predicando. ¿No lo sabes? ¿Qué fue la primera palabra? Si quiere lo podemos buscar. En Marcos capítulo 1. La vamos a buscar. Versículo 15. Marcos 1, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Marcos 1, versículo 15. Amén. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué fue lo primero? Arrepiéntate. ¿Cierto? Y nosotros, cuando nosotros salimos a predicar, ¿a qué somos llamados para predicar? Arrepiéntate. ¿Cierto? Y eso sabemos porque Pedro en el día de Pentecostés empezó a predicar según el orden de Jesús. Vamos a esa parte en Hechos capítulo 2. Al pueblo que están dando en malos pasos, y ahí al final de la prédica la gente dice: entonces, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Qué hacemos? Y la respuesta moderna de nuestra época es: no importa cómo andas, igual como eres, solo tienes que creer en Jesús para tener la salvación, y ahí todo anda tranquilo para que tú puedas entrar en el cielo. Pero no, Pedro dice: arrepiéntese. Eso es la primera lo que dice. Primero que dice. ¿Por qué? Porque Él es un Cristo. Cuando Jesús mandó a los 70, cuando Jesús mandó a los 12 en parejas, dice: vayan todos los pueblos. Juan el Bautista fue predicar arrepentimiento. Arrepentimiento es la preparación para recibir el Evangelio. Si una persona no está consciente que él es malo, que es un pecador, que está perdido y que tiene que cambiar, ¿qué valor el Evangelio? Jesús no vino primeramente para llenar el vacío en nuestra vida. Jesús no vino primeramente para solucionar nuestros problemas. Jesús no vino para darnos sabiduría primeramente. Jesús vino primeramente para salvarnos de nuestra mala condición y de nuestro corazón no arrepentido. Y ahora la pregunta. La semana pasada, todo el pueblo quevedeño, no todo, pero una gran mayoría, andando ahí en el centro, atrás de la Virgen La Merced. ¿Qué es eso? Idolatría, todos lo sabemos. ¿Y quién de ustedes? Yo lo voy a preguntar. ¿Quién de ustedes conoce una persona que andaba ahí? Muchos. Ok. ¿Y de quién ellos escuchan que lo que están haciendo es idolatría? De nosotros.
¿De quién? ¿Estaba escrito en el cielo o cómo? Yo le voy a decir algo, queridos hermanos. Todos ustedes saben que nadie casi lee la Biblia. Lamentablemente, hasta en la iglesia es así. Es mi sueño que todos ustedes empiezan en verdad a investigar y leer y estudiar la Biblia, pero sé que no lo es. Lamentablemente temo yo que ni la mitad de que está aquí abre la Biblia en la semana. Arrepiéntate de eso. Pero de eso no quiero decir. Lo que quiero decir yo es que tú piensas que esa gente que andaban ahí atrás de la Virgen de la Merced, que ellos mismos van a abrir la Biblia para leer, lo que están haciendo es idolatría. No lo van a hacer. Lo que quiero decir es, para la mayoría de la gente que viven en el mundo, la única Biblia que ellos leen es la vida de un cristiano que vive cerca de ellos. Nosotros tenemos que ser palabras vivas, Biblias con pies. Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. No cuán hermosos son los pies de los que pasan calladitos porque no podemos juzgar. No, que anuncian la paz. La paz con Dios porque estamos en guerra con Dios. ¿Por qué estamos en guerra con Dios? Por nuestra mala conducta, por nuestros pecados que abunden en nuestras vidas. Y ese mensaje tiene que escuchar el mundo. Si tú solo vienes con un evangelio suave, yo tengo algo hermoso que también quiero que tú lo vas a recibir. También, eso también es el evangelio. Pero empieza a decir que nuestros pecados hacen separación con Dios. Si tú conoces a una persona que es homosexual, hoy en día todos nosotros sí conocemos personas así, ¿verdad? En clase, en la escuela, amigos. Y nosotros decimos, no, pero no estoy de acuerdo con su conducto, pero igual es mi amigo y está bien. No estoy diciendo que tiene que apartarse de él, pero hablas de lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios diciendo que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Si tú amas en verdad a esa persona, tiene que decir que está en camino para perderse eternamente en el infierno. Y eso no es para asustarlo, no es para que cause malos problemas, es porque eso dice la palabra de Dios. Y entonces, si él está en gran peligro de perder todo, no somos nosotros las indicadas, las personas indicadas para decirles lo que está pasando. O tal vez hay otro problema, tal vez nosotros ni lo creemos. ¿Creemos nosotros todavía en el evangelio exclusivo de nuestro Señor Jesucristo? ¿O decimos nosotros, no, las personas amables que también pusieron su parte tratando de tener su buena vida, creo que ellos también van a ser aceptados por Dios? Un solo camino. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. No, pero yo creo que no importa lo que tú crees, no importa lo que tú sientes. No, yo siento que está en el cielo. No importa lo que tú sientes. Lo único que importa es la palabra escrita, palabra divina de nuestro Señor Jesucristo. Mi opinión no es importante. Dios no está interesado en nuestras opiniones. Él es Dios. Él define las reglas. Él pone las leyes. No nosotros. Y si tú no estás de acuerdo con las leyes de Dios, puede quejar, puede enojarse, pero Dios es Dios. Y Dios va a usar sus leyes para juzgar. Y nosotros conocemos fornicarios, nosotros conocemos borrachos, nosotros conocemos adúlteros, nosotros conocemos idólatras. Y los vemos caminando y no creemos lo que dice la Biblia sobre ellos, o sí lo creemos. O decimos nosotros, ay, que Dios algún rato va a atacar sus corazones para que ellos pongan... No, hermanos, nosotros somos los indicados.
Nosotros somos mandados para llevar las buenas nuevas al mundo. Nosotros somos los indicados para llevar la verdad a las vidas de ellos. Y si nosotros no vamos a decir nada para que ellos no nos van a ver mal, para que ellos no nos van a causar problemas, para que ellos no se van a enojar, porque eso muchas veces es la razón, ¿no? No, mejor paso callito, porque si voy a decir algo me van a hacer problemas. Y encontramos esa historia en la Biblia y decimos, por Jesús también lo dijo, el que tiene el primer pecado, él. Y entonces, mira, después dejó ir a la mujer y no dijo nada, no dijo nada. Sí dijo algo, arrepiéntete. Eso dijo Jesús. Eso no tiene que ver nada con juzgar ni condenar. ¿Sabe lo que es? Eso se llama amor. ¿No lo entiendes? Si alguien está andando en camino para su destino eterno, al infierno, y es muy claro en qué camino está andando por su conducta, y si tú no dices nada es porque tú no amas de verdad a esa persona. Porque usted dice que para que yo no voy a tener problemas, paso calladito para que esa persona se pierda. Ese es amor. Ese es amor, queridos hermanos. ¿Sabe lo que es amor? Que tú vas a esa persona diciendo, amigo, yo también soy una persona mala, pero lo que tú estás diciendo, Dios dice en su palabra que tú vas a terminar muy mal, que tiene que arrepentirse de esos pecados y ir a Jesucristo para recibir perdón de sus pecados, para recibir la salvación. Ese es amor, queridos hermanos. Porque tú amas a esa persona demasiado y por esa razón tú quieres salvarlo. ¿Cierto? Hay condiciones en que tú tienes que callar. Sí hay. ¿Sabe qué en cuál? Jesús mismo lo dijo. En Mateo 7, por ejemplo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué quiere decir Jesús? Primero, Él habla del juicio. Entonces, eso habla de que nosotros no somos llamados para condenar y castigar a las personas que andan en pecado. Nosotros no. Dios sí. Y lo segundo es, si tú andas en pecado y va a hablar a otra persona diciendo que él anda en pecado, eso no tiene fuerza. Si tú dices a una persona, tú andas en adulterio, y la persona misma está andando en pornografía, ¿eso funciona? Y entonces dice Jesús, con la medida en que tú estás midiendo, va a ser medida usted. Va a ser juzgado. Y si tú dices, no, pero tú estás andando mal porque tú eres un borracho, está tomando todas las veces, y que usted mismo está cogiendo plata de lo ajeno. Y entonces lo que quiere decir Jesús es, cuidamos nosotros nuestras propias vidas primero. Cuidado en lo que andas, cuidado en lo que no estás bien, porque el mundo sabe perfectamente en que tú estás andando bien, mal, lo sabe, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que Jesús está diciendo en esa parte. Dice en el versículo 4, por ejemplo, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y después cállate. No, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, para poder predicar, nosotros tenemos que estar limpios, no decir perfectos. No significa que ya no soy perfecto, entonces no puedo decir nada. No, estamos hablando de cosas que usted abiertamente anda en pecado. Si tú abiertamente andas en pecado, o que tú mismo sabes que está muy mal con el Señor lo que está diciendo y lo que está haciendo, cállate. Y ahí viene la palabra primeramente a usted mismo, diciendo, arrepiéntate.
Porque si tú puedes andar en pecado como cualquiera, no, escondido. Nosotros como cristianos sabemos pecar escondidos, ¿no? Pero no nos hace mejor que el mundo. Y Dios lo sabe y nos va a juzgar. Porque adulterio no necesariamente es algo que usted practica, sino que algo que tú puedes hacer en la mente. Y así mismo todas las cosas. Ahora hay otras personas que dicen, no, pero Jesús mismo dice que Él no vino a juzgar. Y es cierto, lo dice. En Juan 12, versículo 47, Jesús dice, no vine a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Verdad? Y dice la persona, entonces no, para mí tampoco es necesario juzgar. Entonces no necesito decir nada a otra persona. Pero ¿qué quiere decir Jesús con eso? ¿Quiere decir Jesús que nosotros tenemos que ser como Jesús? Así es la idea, ¿no? Jesús dice, no vine a juzgar, sino para salvar, y entonces nosotros, siguiendo el ejemplo, no juzgamos nosotros, porque seguimos el ejemplo de Jesús. ¿Es eso lo que quiere decir Jesús en esa parte? No, Jesús solo está hablando del propósito que Él tenía con su venida a la tierra. ¿Qué propósito tenía Él? No para juzgar. Él no vino como juez. No vino como juez. Él vino como Salvador, para dar su propia vida. Pero, queridos hermanos, para los que anhelan eso, tengo buenas noticias. Para los que teman eso, tengo malas noticias. Jesús va a venir por segunda vez. Y su venida está cerca. Y Él no viene para salvar. Él viene para juzgar. ¿Dice la palabra eso? Sí, lo dice. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Si tú conoces la Biblia, sabes que Jesús va a venir en segunda venida como juez. Y por eso todo el mundo va a temblar de temor cuando Él se representa en los cielos. Y ahí tu vecino y tu vecina, que tú sabes que andan en adulterio, que tú sabes que andan en malos pasos, que tú sabes que andan en borrachos, ¿qué van a decir ellos? Viendo al juez en las nubes, van a decir a usted, ¿y por qué no me dijo nada? Sabiendo la verdad. ¿Por qué? Eso es lo que van a decir los incrédulos que viven a nuestro alrededor y que nosotros siempre pasamos calladitos para no causar problemas. Queridos hermanos, cobardía no es un fruto del Espíritu. Cobardía es un fruto de la carne. Y no atreve, por favor, usando las palabras de nuestro Señor Jesucristo para justificar nuestra cobardía. No lo hagas. Porque el último cobarde es Jesucristo. ¿Cierto? Y nosotros no somos llamados para ser cobardes, sino valientes, ganando las almas para Él. Porque sabemos que Dios es un Dios muy misericordioso, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor. Y cuando hay un pecador que arrepentirse de sus pecados, Él no va a encontrar un juez en los brazos de Jesús, sino un Salvador que lo va a amar, que lo va a transformar, que va a sacarlo de sus pecados y que va a darle una vida nueva. Y esa es la esperanza verdadera para la humanidad. Tenemos que hablar para que la gente se arrepiente de sus pecados y que busquen a Jesucristo para ser salvados. Porque nosotros amamos a nuestros prójimos. Y amamos al Salvador que vino al mundo para salvar. ¿O no? Vosotros sois la sal de la tierra. La sal no es agradable. Para comer sí. Pero si alguien tiene una herida y ponemos sal ahí, ¿eso es agradable? Se cura.
Se cura, pero duele. ¿Verdad? Cuando uno de mis hijos tiene una herida y decimos, tenemos que poner un poquito de alcohol para que se desinfecta. Ellos van a decir, sí, a mí me gusta. No. Van a decir, no, mamá, por favor, no lo hagas. Y así, cuando nosotros hablamos en el mundo de los pecados que alguien está cometiendo, la persona va a decir, gracias, no lo sabía, gracias que me está diciendo eso. No, ¿verdad? El mundo va a decir, ¿qué loco es eso? ¿Qué piensa él? ¿Que es mejor que mí? ¿Por qué él piensa que me puede juzgar? Y después va a apartarse un poquito de ti. Porque no, esa persona no habla cosas agradables para mí. Pero toma en cuenta que esa persona va a pensar. Y si Dios usa sus palabras para quebrar el corazón de esa persona, puede ser que Dios lo va a sacar de ahí. Háblalo. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a desinfectar el mundo? ¿Otra religión? Nosotros que andamos en la verdad, que andamos en la luz. Nosotros que somos la sal. Nosotros somos que tenemos que llevar la verdad. Queridos hermanos, seguimos adelante. Dejamos la cobardía atrás y compartimos lo que Dios tiene para la humanidad preparada. Amén.